Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Bendito y alabado seas por todo lo que nos das y por lo que no nos das. Tú sabes lo que nos conviene, cuándo nos conviene y cómo nos conviene. Por ello, permítenos confiar y abandonarnos ciegamente a ti. Saber que la divina providencia siempre obra según la manera que nos puede llevar a la santidad. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la sabiduría y el entendimiento. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos en el numeral 696. El fuego, mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada al Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha. Sirácides 48:1. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 11:17, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, Lucas 3:16. Espíritu del cual Jesús diría: He venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. Lucas 12:49. En forma de lenguas como de fuego se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conserva este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Incluso en el hombre, nosotros cuando experimentamos la presencia de Dios, cuando nos sentimos con el Espíritu Santo y algo nos impulsa a querer hablar algo sobre Dios o a querer hacer una decisión espiritual, sentimos como este fuego que nos quema por dentro. Y no podemos callar hasta que la persona no hace la voluntad de Dios. A mí me ha pasado, incluso por eso el canal le pusimos el nombre que le pusimos, porque no queríamos hacerlo. Yo no sé, al principio no me sentía a gusto hacer algo así. Me daba miedo, me daba nervios. Y si nadie escucha, y si me equivoco cuando diga algo, y pues no era algo como que me atraía mucho. Pero había un fuego dentro de mí que me consumía, que tuve que hacerlo. Entonces, también nosotros experimentamos esa experiencia de fuego dentro del corazón, cuando son llamados fuertes del Señor, o cuando sentimos una experiencia fuerte del Señor. Numeral 697. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en la manifestación del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, teofanía significa manifestaciones de Dios. La nube, unas veces oscura, otras luminosas, revela al Dios vivo y Salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto. Con Salomón en la dedicación del templo. Después estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en nube y cubrió con su sombra a Jesús, Moisés y Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Lucas 9:34-35. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos
de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revela como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Numeral 698. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Juan 6:27. Y el Padre nos marca también en él con su sello. Como la imagen del sello, Sarajis, indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable, impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser retirados. Numeral 699. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños en su nombre. Los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en su epíclesis sacramental. Ahí está para la gente que está en contra de la imposición de las manos dentro de la renovación carismática. Es doctrinal. Solo que tiene que ser autorizada por el obispo, claro que sí. Pero no cualquiera puede venir y poner las manos porque se le pega la gana. Pero sí es bíblico. Numeral 700. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios. Éxodos 31:18. La carta de Cristo entregada a los apóstoles escrita con la tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. 2 Corintios 3:3. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dextrae de tu digitus, dedo de la diestra del Padre. Y esto lo leemos el domingo de Pentecostés, himno para las primera y la segunda vísperas. Liturgia de las horas, edición típica. Numeral 701. La paloma al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo. La paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de la tierra, que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos tiempos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir el Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. A veces este símbolo puede que afecte o confunda a las personas, sobre todo cuando no están formadas. A veces pensamos que el Espíritu Santo es como un animalito y no, es lo que significa la humildad, la sencillez, la pureza. El Espíritu Santo es una persona y creo que con el tiempo esto ha afectado. Cualquier persona normal, si cierra los ojos y piensa en el Espíritu Santo, se le viene una paloma a la mente. Cuando el Espíritu Santo es una persona, solo que se ha escogido la paloma como el simbolismo más común, así como un cordero para Jesucristo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Numeral 702. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanecen oculta, pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu
que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos sobre todos sapienciales, en particular los salmos. En la creación, numeral 703. La palabra de Dios y el soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. Numeral 704. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él trazó sobre la carne modelada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. El Espíritu de la promesa, numeral 705. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará a la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Numeral 706. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de los dispersos, de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En las teofanías y en la ley, numeral 707. Las teofanías, que significan manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa. Desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas, la tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento no lo conocían. Solamente veían pequeñas o grandes manifestaciones dentro de pequeñas visiones. Numeral 708. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley. La letra de la ley fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo, pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y del conocimiento creciente que ella da del pecado, suscita el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio, numeral 709. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardaréis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 al 6. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Numeral 710. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de la promesa, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios.
Y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más trascendentes de la iglesia. Miren nomás qué hermoso cerramos y nos explica este numeral. El exilio parece como que para el judío del tiempo presente, parecía como que se había acabado la promesa de Dios. Ahí terminó toda la historia de la salvación. Todo lo que Dios había prometido ahí muere para el pueblo. Pero para Dios era un proceso de purificación. Era una nube que ya iba presentando y evangelizando la cruz de Cristo. Miren nomás qué hermoso habla la iglesia. Y los pobres, aquellos que regresaban después del exilio, vuelven débiles, vuelven sin fuerza, vuelven sin nada. Representan las figuras transparentes de la iglesia. O sea que nosotros, la iglesia, somos esos exiliados pobres que hemos vuelto. Y la dignidad y toda la riqueza que tenemos es el Espíritu Santo. Es Cristo por medio del Espíritu Santo que se nos da. Me encanta esta explicación que da aquí la iglesia. Pero a la vez recordemos, todos tenemos que pasar por un exilio después de haber obrado mal. Y démosle gracias a Dios que ese exilio es aquí en la tierra y no es allá en el cielo. Por eso cuando te encuentras en un momento difícil, esto a mí me da fuerza porque a veces nos encontramos en momentos duros donde no podemos continuar y es difícil y creemos que ya todo ha terminado. Pero Dios lleva un plan. Dios lleva un proyecto en nuestra vida. Por eso yo te pido, confía en Dios, abandónate en Dios y cuando no hay fuerzas, deja que Él sea tu fuerza. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.